Hola, ¿cómo están, chicos? El día de hoy vamos a seguir con nuestra materia de bar y coctelería y el tema de hoy se va a tratar de los pues, ingredientes que más utilizamos a la hora de hacer cócteles, que estamos hablando de los siete espirituosos, ¿no? Primero que nada, lo que hay que saber es que para obtener un espirituoso, para obtener un destilado, para obtener tequila, mezcal, whisky, vodka, cualquier espirituoso que ustedes quieran, necesita antes que nada, antes de hacer la destilación, haber una fermentación. Sin la fermentación y sin la acción de las levaduras sobre los azúcares, no tendríamos nosotros alcohol, ¿sí? La fermentación es un proceso natural que no requiere la intervención humana, o sea, no necesita que nosotros le metamos manos, sino que se sucede automáticamente gracias a las levaduras, ¿no? Que sucede no nada más en los mostos o en los panes, sino también sucede de manera espontánea en frutas que están muy maduras, en miel que se diluye en agua, ¿no? Y cuando las plantas o algunos árboles excretan esa savia y la savia se fermenta por medio de las levaduras que están en el ambiente, ¿no? Ya habíamos hablado de las levaduras, hablamos de ellas en la panificación y decíamos que es un organismo unicelular que transforma el azúcar en alcohol y dióxido de carbono. En los panes, cuando vemos que hay una generación abundante de dióxido de carbono, es cuando nosotros vemos que el pan crece, ¿no? En la cuestión de la fermentación alcohólica, estamos buscando que en un mosto, en un jugo, pues haya más abundancia de azúcar y pues mediante la fermentación prolongada no se produzca a lo mejor el CO2, sino sí se produzca una abundante cantidad de alcohol. Eh, la palabra inglesa yeast proviene del griego cestos, la cual significa hirviendo, mientras que la palabra fermentación proviene del latín fervere, la cual significa hervir. ¿Por qué le decían esto? Pues estas culturas, los griegos, cuando veían la fermentación de los mostos o de los jugos o del vino, ellos veían que pues la levadura a la hora de excretar CO2 producía unas burbujas que a ellos les recordaba cuando pues ponían algo a hervir, ¿no? Y de ahí salieron la derivación de esas palabras, ¿no? Eh, hay muchísimos tipos de levadura, ya quedamos en panadería, que la que más se utiliza en la cuestión industrial y de panificación, así como en la cuestión de fermentación alcohólica, es la Saccharomyces cerevisiae. Pero como les decía, en el mismo ambiente, en la misma piel, en las frutas, en los cereales, en la misma agua, hay levaduras y usualmente las que suelen fermentar las frutas, las que suelen fermentar estos mostos que a veces hacemos en casa y no le añadimos levadura, se llama Cloaquera apiculata, ¿sí? También es un tipo de levadura, pero no es Saccharomyces cerevisiae. Es la misma función la que tiene esta levadura que la del Saccharomyces, fermentar, transformar el azúcar en alcohol y dióxido de carbono, ¿sí? Ya una vez que entendimos qué es la fermentación, el siguiente proceso que sigue es entender la destilación. ¿Qué es la destilación? La destilación es la separación de el alcohol de un líquido que pudiésemos decir que es un líquido impuro, por así decirlo. Aquí en el diagrama, por ejemplo, tenemos lo que es nuestro matraz, nuestro mechero, ¿no? En donde vamos a poner el líquido, pudiese ser un vino, pudiese ser aguamiel, ¿no? O pudiese ser un mosto, como por ejemplo el que utilizamos para hacer una cerveza, el cual ya fue fermentado y ya tiene alcohol y agua, ¿no? Lo que hace es que se pone ese líquido en este matraz, ese matraz se enciende y
vamos a tratar de separar mediante el calentamiento el alcohol de todo lo demás que no es alcohol. ¿El alcohol qué hace? El alcohol se separa del líquido a una temperatura de 78 grados centígrados aproximadamente. Y el agua, pues como sabemos, el agua hierve a 100 grados centígrados, se convierte en vapor a 100 grados centígrados. Entonces yo lo que voy a tratar es de que este líquido llegue a los 78 grados centígrados, a lo mejor máximo a los 80, para que el alcohol se evapore, viaje a través de este tubo y se condense en este serpentín. Este serpentín lo que tiene es un tubito aquí, que es el que va a dar acá, y es el que condensa, es el condensador de alcohol. Y por fuera vemos que tiene aquí unas rayitas que representan agua fría. A través de ese serpentino, de ese tubo, alrededor de viaja agua fría y adentro de viaja el alcohol hecho vapor. El agua fría lo enfría, obviamente, y hace que ese vapor se condense y se vuelva líquido y termine estando acá alcohol destilado. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de destilación, estamos hablando de separar el alcohol de un mosto que ya fermentó o de un vino que ya fermentó. Ok, pues ya vimos aquí de qué se trata la destilación. Es la separación del alcohol del agua que pudiese tener un mosto, un jugo o una mezcla, ¿no? de alcohol y alguna otra cosa, ¿no? En su mayoría agua. Entonces, al destilar, nosotros estamos separando esa parte alcohólica de lo que pudiese ser a lo mejor nada más un producto fermentado, como por ejemplo el vino y la cerveza. Si nosotros agarramos vino y cerveza y le hacemos este proceso que acabamos de ver, vamos a estar destilando a partir de esos productos, ¿no? Y a partir de esos productos vamos a obtener pues alcohol, ¿no? Alcohol de cerveza o alcohol de vino. Los siete espirituosos precisamente provienen de una destilación que se le hace a distintos tipos de mostos y el primero del que vamos a hablar ahorita es precisamente el vodka. El vodka es uno de los destilados más versátiles, de los espirituosos más versátiles. ¿Por qué? Porque no tiene mucho sabor. El vodka, primero que nada hay que clarificar, el vodka no nace precisamente en Rusia, sino en una zona muy cerquita que se llama Polonia precisamente. En Polonia, en 1405 es donde se encuentra la primera mención escrita a lo que ellos le llamaban vodka, ¿no? Tanto en ruso como en polaco, la palabra boda o boda significa agua y la terminación K se utiliza como un diminutivo, entonces de ahí deriva la palabra vodka o vodka, ¿no? Que quiere decir muy poquita agua o agua en poca cantidad, eso quiere decir que es más alcohol, ¿no? Que agua. Acuérdense que los destilados no es puro alcohol lo que nos estamos tomando, sino que va mezclado ahí dependiendo del porcentaje con agua, ¿no? Para que se diluya. El vodka se hace hasta la fecha principalmente con cereales, cereales como el trigo, el centeno, la cebada y tubérculos como pudiese ser la papa, ¿no? ¿El vodka qué característica tiene? El vodka tiene una característica de que para poder ser llamado vodka se tiene que destilar 3 veces. Hay muchísimas marcas que le hacen mucha publicidad a eso, que te dicen, no, este vodka lo destilamos 3 veces, por eso es superior. Para que pueda ser llamado vodka, tiene que ser destilado 3 veces. Si no, tú no le puedes poner en la etiqueta que es vodka. O sea que eso que te presumen es casi que una ley para que yo le pueda poner en la etiqueta vodka, ¿no? La principal materia prima de la cual debe estar hecha esa botella debe ser 90% de alguno de los ingredientes como el trigo, la cebada, el centeno o la papa. Usualmente vamos a ver que los vodkas tienen 40% de alcohol, a lo mejor algunos rayando entre 45 y ya muy altos nos vamos al 47% de alcohol. ¿Eso qué quiere decir? Que en una botella de 1 litro, o sea, de 1000 mililitros, hay 400 mililitros de alcohol. ¿Sí? No es una de las bebidas más fuertes, pero sí se mantiene dentro de los parámetros de lo que nos establecen los destilados.
Aquí abajito hay una lista de marcas que vienen en todos y cada uno de los destilados que vamos a ver hoy. Y son marcas de bandos medios, marcas premium y marcas super premium. Lo que les decía la vez pasada, no porque sea más caro quiere decir que es mejor. A veces vamos a encontrar cosas a un precio más accesible, como son las marcas de bandos medios, que tienen buena calidad. Aquí nos vamos a encontrar, por ejemplo, el vodka Smirnoff, que es de Estados Unidos, el Oliphant, que es un vodka holandés, y el Wyborowa, que es un vodka polaco, ¿no? Marcas premium, sí, son estas que encontramos acá abajo, Absolut, que es un vodka sueco, Sky, que es un vodka estadounidense, y el Stolichnaya, que es un vodka que también lo personal se me hace muy rico, que precisamente viene de Rusia, ¿no? Y tenemos las marcas super premium, que sí son marcas pues ya más caras o de muy buena calidad, como por ejemplo el Grey Goose, que es un vodka que sí encontramos aquí en México y que es un vodka francés, ¿no? A lo mejor otras marcas no las vamos a encontrar aquí, pero estas son algunas de las sugerencias de las botellas que ustedes deberían de buscar y darles una probadita, ¿no? Eh, Otro de los espirituosos y uno que es de mis favoritos es la ginebra. La ginebra, mucha gente piensa que se origina en Londres, pero no, es en los Países Bajos, ahí donde está Ámsterdam, en esos países, ¿no? La crea un químico, un doctor en ciencias químicas holandés que se llama Francisco Silvius y inicialmente le pone de nombre Giniviere, ¿sí? Que es una palabra francesa que hace alusión al enebro. ¿Qué es el enebro? Es como una baya, es como como una mora chiquita, como un grano de pimienta, pero grande, que es el que le daba el principal sabor a la ginebra. Se dice que esta baya, que el enebro, tiene propiedades medicinales que hace que te sientas mejor, que no te duele la cabeza, entre otras cosas, ¿no? Entonces, este químico lo que hizo fue, pues, destilar alcohol, ¿no? De, de, de estos cereales, ¿no? Y lo enriquece con distintos botánicos. Botánicos quiere decir hierbas o cosas de origen del reino de las plantas, como por ejemplo, tenemos aquí cilantro, muchas veces no se utilizan las hojas, sino las semillas, cáscara de limón y cáscara de naranja, hinojo o semillas de hinojo, casia, anís, almendra a veces y angélica, que también es como una florecita. Pero el principal sabor que debe tener la ginebra, aparte de todo esto y obviamente el alcohol que viene de estos cereales, es el de la baya de enebro. Si una ginebra no trae ese saborcito a enebro, que es un sabor muy parecido o que me han dicho que sabe o huele como a bosque, como a pino, como a savia, no se le podría llamar ginebra, porque les digo, es como que el principal aroma y sabor que vamos a encontrar ahí. La ginebra se hace en muchísimas partes del mundo, pero las de mejor calidad sí se hacen en Londres. De hecho, en Londres o las ginebras londinenses vamos a encontrar que se les llama, así como decía aquí abajo, London Dry Gin, ¿sí? La ginebra es de los destilados que más alcohol tiene. No es el que más, pero sí es de los que más alcohol tiene. A veces nos encontramos ginebras que son bajitas en grado alcohólico, como el 40%, pero a veces nos vamos a encontrar ginebras que pueden tener hasta un 47% de alcohol y por ahí unas más potentes que hasta 52% de alcohol, ¿no? Marcas buenas, las tenemos aquí abajo, la Gordon's de Estados Unidos, la Seagrams, ¿no? La Bombay Sapphire de Inglaterra, la Tanqueray, y la Hendrix de Escocia, la Juniperio de Estados Unidos, Tanqueray número 10 y Buffers de Inglaterra, ¿no? Eh, Aquí en las imágenes también me di a la tarea de ponerles algunos de los cócteles más representativos de cada destilado. Por ejemplo, aquí en la Ginebra tenemos un Gin and Tonic, que es un cóctel muy fácil de hacer. Lo único que necesitas es agua tónica
limón o lima y pues ginebra. Lo puedes endulzar un poquito con jarabe. Para el vodka teníamos ahí un vodka martini, que es un vermut. La marca pudiese ser un Cinzano. Y obviamente vodka con un poquito de corteza de lima o de naranja, que son tragos muy sencillos de hacer y muy clásicos por cada botella. Si pueden, háganse un gin and tonic, les digo, es jarabe, limón, agua tónica o agua quina y ginebra, ¿va? El siguiente destilado del cual vamos a hablar es el whisky. El whisky se origina en Escocia e Irlanda. Estos dos países dicen que tienen más de 700 años produciendo este destilado. Y este destilado se hace principalmente de cereales malteados. Estos cereales malteados, como son la cebada y el centeno, eh, ¿qué quiere decir que son malteados? Quiere decir que se germinan primero, como cuando hacemos el experimento del frijolito en el algodón húmedo, y ya una vez que germinó, que salió esa nueva plantita, antes de que siga creciendo, se detiene ese proceso. ¿Cómo se detiene ese proceso? Mediante un tostado en unos hornos. La diferencia radical entre el whisky escocés y el whisky irlandés es que el whisky escocés, esos hornos la fuente de calor viene de algo que ustedes ya platicaron el semestre pasado, que se le llama turba, que hagan de cuenta que son como unos adobes que tienen así como una especie de heno y que a la hora de que tú los enciendes sueltan muchísimo humo. El whisky escocés es el que sufre este procedimiento y por eso el whisky escocés a veces tiene esas notitas así como ahumadas. El whisky irlandés no tiene este proceso. El whisky irlandés se agarra la malta y se maltea en hornos de gas o de carbón, pero no recibe este ahumadito que viene precisamente de la turba. En los whiskies hay dos tipos, el straight o single malt, de una sola malta, y el blended. El single malt o straight quiere decir que solamente se hizo de un solo tipo de granos o que mayormente tiene un solo tipo de granos. ¿Sí? Se añeja en barricas de roble mínimamente por 2 años y ejemplos como estos son el bourbon, el Tennessee whiskey y el rye whiskey. Estos whisky, les digo, son como ahumaditos, tienen un saborcito ahí como ahumado, precisamente no porque se hayan ahumado con turba, porque son whiskies americanos, sino más bien por los aromas que agarran en la barrica. Entonces, straight o single quiere decir de una sola malta. El estilo blended, que sé, vamos a ver que hay muchísimos ahí en el súper donde lo compremos, nace al combinar dos tipos de whiskies. Un whisky así ligerito, tranquilón, que no quema mucho, que está hecho a base de cereales, a veces de cereales no malteados, y un whisky fuerte hecho a base de malta, malta que sí fue tostada. Entonces, cuando se destilan estos dos whiskies, que son uno muy ligerito y uno muy fuerte, se mezclan y dan como resultado un whisky más agradable, que tiene buena calidad y sobre todo que es más barato. ¿Sí? Nosotros acá abajo tenemos, por ejemplo, algunas marcas como el Black and White, el Jim Beam, ¿sí? El Murphy's, Johnny Walker, Glenfiddich, Jack Daniels, ¿no? Que ya estamos hablando de un whisky americano. Y tenemos las marcas super premium, que estas yo creo las hemos visto alguna vez en el super, como el Johnny Walker, etiqueta azul, ¿no? El Valentine's de 30 años y el Macallan de 21 años. Estos son whiskies eh, super premium que usualmente son single malt, como por ejemplo el Macallan es de una sola malta. El Johnny Walker sí es blended y son carísimos. Una sola botella puede estar entre los 3,000, 6,000, 10,000 pesos. ¿Sí? Entonces estas botellas no son recomendadas para hacer cócteles, son botellas, son tragos que son mejor tomárselos solos. Aquí a su izquierda tenemos un trago que se llama Whisky Old Fashioned. Es un trago emblemático que se hace con whisky, angostura, ¿sí? Que es un bitter, un amargo, eh, y un poquito de azúcar. Se decora con un peel de naranja y se diluye un poquito con el hielo y con un chorrito de agua helada.
El espirituoso nacional, ¿no? El tequila. Tequila no hace falta que digamos de dónde es mexicano 100%. Mucha gente dice, no, es que el tequila lo tomaban los mayas y todo eso. Claro que no. El tequila, los mezcales, el sotol, todo lo que viene en el proceso de destilación no sucede hasta que pasa la conquista, porque fueron los conquistadores los que trajeron el proceso de destilación. Antes de que existiera la destilación aquí en México, eh, pues ahora sí que los mexicas, los aztecas, no tomaban tequila. Ellos tomaban usualmente pulque, sí, que también era este fermentado del aguamiel. Eh, ya cuando llegan los conquistadores, ellos traen el proceso de destilación y de ahí surge, primero que nada, el mezcal y segundo, el tequila. ¿Qué diferencia hay entre el tequila y el mezcal? El tequila solamente puede ser llamado tequila si se hace de un solo agave, ¿sí? Ese agave se llama Tequilana Weber Azul. Solamente puede traer ese agave. Si trae de otro agave que no sea Tequilana Weber Azul, ese tequila deja de ser tequila y ahora es un mezcal. El mezcal es la característica que tiene. El mezcal no se hace de un solo agave, sino que se hace de varios. En la actualidad principalmente los mezcales se hacen de agave espadín, pero se pueden juntar con ellos y hacer así como un tipo blended o ensamble, como lo decimos aquí en México, donde lleva espadín y sierra negra o tobalá o madre cuiche, distintos tipos de agave, pero el tequila tiene que ser hecho con agave tequilana Weber azul, si no, no le puedo poner en mi etiqueta que es un tequila. ¿Sí? El tequila se produce en la zona tequilera de México. ¿Cuál es esta? Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas. Y el tequila se puede dividir en dos, mixto y 100% de agave azul. El mixto no quiere decir que le pongan otro agave, el mixto quiere decir que 51% de ese mosto con el que hacen el tequila es o proviene del agave, ¿no? El aguamiel proviene del agave. Y lo demás se lo completan con azúcar de caña u otro tipo de azúcares que ayudan a que fermente más rápido. ¿Sí? Los que son 100% de agave azul, ¿eso qué quiere decir? Que el mosto que hacen solamente está conformado en su 100% por aguamiel que viene del agave tequilana Weber azul. Según las leyes de aquí en México, nada más hay 4 tipos de tequilas. El tequila blanco, que también lo conocemos nosotros como silver, el tequila joven, tequila reposado y añejo. Hay uno más que es el extrañejo, pero pues sigue recayendo en la categoría de añejo, nada más que se le dan más años. El blanco usualmente no pasa tiempo en barrica. El joven pasa a lo mejor 3 meses, 6 meses y el reposado alcanza hasta un año. El añejo ya va a pasar del año, incluso hasta los 3 años en reposo o más, si llegamos a un extrañejo, ¿verdad? Las marcas que más vamos a ver, por ejemplo, las de bandos medios, el 1800 Blanco, que es de Jalisco, Centenario Reposado de Jalisco, Pepe López de Jalisco, y es algo que vamos a ver en común. La mayoría de las marcas que son buenas van a venir de la zona tequilera de Jalisco. No que las demás sean malas, pero es donde más se produce y donde mejores tequilas hay. Como trago aquí a su mano izquierda tenemos nosotros a uno de los emblemáticos que es la margarita. ¿Qué lleva la margarita? Lleva jugo de limón, lleva azúcar o algún endulzante, jarabe pudiese ser, licor de naranja o licor triple sec y obviamente nuestro ingrediente principal, el tequila. El siguiente es uno de los más ocurridos en las fiestas, ¿no? Que es el ron. El ron mucha gente piensa que se produce desde siempre en Cuba. El ron cubano es más bien actual. Inicialmente el ron se producía en Brasil, Barbados y Jamaica. De hecho, Jamaica tiene muy buenos rones. Después se empieza a producir, después de que llega Cristóbal Colón, a lo largo y ancho de toda América Latina, el Caribe y el sur de América. Obviamente aquí en México lo que más se producía era tequila, entonces el ron no se produce tanto acá.
¿De qué está hecho el ron? El ron usualmente está hecho de melaza o también se hace del jugo de la caña de azúcar que se pone a fermentar y después se destila. Y en clasificaciones vamos a tener que el ron hay cuatro tipos principalmente. El blanco, que también al igual que el tequila se le llama silver, el dorado, el ron oscuro, ojo, no lo confundan con el negro, el ron oscuro es así, este doradito un poquito más quemado, que también se le llama añejo, que se pasa mucho tiempo en barricas, y el ron especiado, que este sí es como el Kraken o el Capitán Morgan, en donde durante el proceso de la elaboración del ron se especia, ya sea con especias de verdad o con aditivos que le dan ese sabor especiado, vainillado o como con clavo. El contenido alcohólico, al igual que los demás, oscila entre los 40 grados de alcohol o los 45 y pues es uno de los destilados que más se utiliza para hacer cócteles. Las marcas que vamos a ver, por ejemplo, marcas bandos medios, Appleton Especial Dorado, que es un ron jamaiquino, Palo Viejo, que es un ron de Puerto Rico, y Fernández Bat 19 Dorado, que es de Trinidad. Tenemos marcas premium como el Bacardi Silver, que es de Puerto Rico, Appleton State BX de Jamaica, el Dorado 12 años de Guyana. Marca Super Premium, vamos a ver que el Appleton State vuelve a repetir, pero el de 21 años, Bacardi Reserva Bacarat y Angostura 1824 de Trinidad. Como trago les puse aquí a la izquierda el mojito. ¿Qué lleva el mojito? Azúcar, limón, ron, agua mineral y obviamente nuestros herbales que son menta o hierbabuena. A mí personalmente lo prefiero con hierbabuena. Otro de los espirituosos y para finalizar con los principales destilados que se utilizan para hacer coctelería, es el brandy. El brandy tiene muchos nombres. El brandy es un destilado que se saca a partir del vino u otros jugos que ya fermentaron. Esos jugos se meten a destilación o el vino se mete a destilación y de ahí se saca ese alcohol que se conoce como brandy. ¿De dónde viene la palabra brandy? De la palabra danesa brandenfuin, que significa vino quemado. ¿Por qué vino quemado? Porque precisamente se agarraban estos vinos de uvas, como el vino tinto, ¿no? O el vino blanco rosado, y se ponían a destilar. Hay varios tipos de brandy que reciben el nombre dependiendo de dónde fueron producidos. Por ejemplo, tenemos el brandy español y el jerez español que principalmente provienen de la región de España que se conoce como Andalucía. ¿Sí? Tenemos también el coñac, que pues se elabora principalmente en la provincia esta francesa que se llama también coñac y se utiliza la uva Trebbiano. ¿Sí? Por ahí la han de haber probado en enología con el chef Marcel. El Armagnac también recibe su nombre de esa zona que está ubicada en Gascony, en Francia también, y el Calvados, que es un brandy de Normandía, también está en Francia, pero este brandy en vez de hacerse con vino, se hace con jugo de manzana que ya fermentó. Aquí en las marcas no les puse marcas de bandos medios y premium y super premium, porque usualmente cuando tú tienes un brandy, que es de verdad un brandy español o francés, eh, estos brandies son productos que tienen denominación de origen y como vienen importados de otro país, son caros, ¿sí? Aquí no es tanto la calidad, obviamente hay diferencia de calidades, pero aquí usualmente todos son caros, ¿sí? En cuestión de la coctelería, yo les recomiendo que no se vayan a las marcas super premium si lo que van a hacer ustedes va a ser cócteles. ¿Por qué? Porque estás agarrando un producto de primera calidad y le estás poniendo coca y le estás poniendo agua mineral y le estás poniendo jarabes de otros sabores. O sea, estás diluyendo ahora sí que las características que lo hacen super premium. Entonces, lo que es super premium es mejor utilizarlo para tomarlo directo, ¿sí? Ver las características que tiene ese destilado. En el caso del brandy, sí hay muchos cócteles que llevan brandy, pero usualmente se van a los brandies
que llevan pues un costo menor. ¿Sí? No se utilizan los brandy super premium, que digo, la verdad es que la mayoría son de ese tipo, sobre todo si son importados. Por ahí vamos a ver marcas muy baratas aquí en México, no hace falta que les diga cuáles, que esos sí son más adecuados para utilizarlos en bar y coctelería. Como trago, aquí a su mano izquierda, tienen ustedes un cóctel que se llama Brandy Alexander. ¿Qué lleva el Brandy Alexander? El Brandy Alexander lleva coñac, obviamente lo pueden cambiar por brandy o por armagnac o por calvados. Lleva crema de cacao o licor de cacao, lleva un poquito de crema también y se termina con un poquito de cacao en polvo, ¿verdad? Usualmente como los brandies que son sí baratones, no son muy dulces, se les suele agregar algún tipo de endulzante como pudiese ser azúcar o mejor todavía utilizar algún jarabe de chocolate. ¿Sí? Por último, y este ya no es un destilado directamente, tenemos los espirituosos, los licores. Los licores, el licor de cacao, el licor de cereza, el licor de manzana, el licor de melón. Un licor, sí, es precisamente estos ejemplos que les pongo, donde el alcohol se enriquece con dos cosas, con azúcar, ¿sí? Los licores o los licores de sabores siempre van a tener azúcar, siempre van a tener un contenido alcohólico bajo y siempre van a tener un sabor en específico. Entonces en licores nos vamos a encontrar que hay una infinidad y que nosotros podemos producir los licores de lo que nosotros queramos. ¿Sí? Pero un licor está constituido principalmente por alcohol, azúcar y el sabor que nosotros le pongamos. Licores vamos a estar nosotros haciendo en la práctica. Yo sé que el semestre pasado ya hicieron, este semestre vamos a seguir haciendo más para tratar de ahorrar un poquito en cuanto a los costos y que no nos salga tan caro ahora que regresemos a la práctica. ¿Sale? De tarea, les encargo que el cóctel que hayan elegido o para el que tengan eh, para hacer en su casa, lo hagan, lo prueben y me lo manden. ¿Sale? Salud, que estén bien chicos y nos vemos la próxima semana.